Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el fin de la República Romana. Vamos a hablar sobre las guerras civiles, la guerra de las Galias y los triunviratos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La República Romana existió entre los años 509 a.C. y el año 27 a.C. La República comenzó a tener problemas en su etapa final y estos problemas incluyeron luchas sociales, económicas y políticas entre los patricios y los plebeyos. Hubo continuas guerras en el exterior que también dejaron el campo sin agricultores y además existía un senado corrupto y cónsules ambiciosos, los cuales pues comandaban grandes ejércitos en el exterior. La primera guerra civil de Roma sucedió en tiempos de la guerra de Jugurta. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, que eran grandes políticos y militares, los cuales habían salvado a Roma durante lo que habían sido las guerras cimbrias. Ellos encabezaban dos partidos políticos opuestos. Cayo Mario, el partido de los populares, y Lucio Cornelio Sila, el partido de los optimates. Cayo Mario venció a Jugurta y acabó esa guerra en África del Norte. Posteriormente, sucedieron las guerras mitridáticas cuando el rey Mitrídates VI del Ponto invadió la provincia romana de Asia, en la actual costa occidental de Turquía. Entonces el Senado le declaró la guerra al reino del Ponto y le dio el control del ejército a Lucio Cornelio Sila. El partido de Cayo Mario rechazó todo esto y tras una asamblea popular se le otorgó el control del ejército. Cuando estas noticias llegaron hasta Lucio Cornelio Sila, este regresó con el ejército a la ciudad de Roma e hizo huir a Cayo Mario. Luego, cuando aseguró su posición política, marchó finalmente al este. En ese momento, Cayo Mario y sus partidarios regresaron del exilio y marcharon sobre la ciudad de Roma, persiguiendo a los seguidores de Lucio Cornelio Sila. Sin embargo, Cayo Mario murió unos días después en la ciudad de Roma, después de su regreso. Lucio Cornelio Sila acabó la guerra en el este y volvió a la ciudad de Roma. Una vez en la ciudad, tomó el título de dictador, reformó la constitución dándole más poder al Senado y pues recortando los derechos de lo que es la plebe y las asambleas populares. Y también ordenó la ejecución de todos los partidarios de Cayo Mario, fueran inocentes o no. Y así se mantuvo la situación política hasta que finalmente murió. Así acabó la primera guerra civil de la República. A pesar del conflicto, pues esta inestabilidad política continuó en Roma, pues la República continuaba con sus mismos problemas de siempre. Entonces dos lugartenientes de Sila, llamados Neo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso, fueron enviados por el Senado a poner fin a dos revueltas que amenazaban la República. Una sucedió en Hispania y la otra en Italia. Esta última fue la guerra servil de Espartaco. Tras acabar con ambos problemas, volvieron a la ciudad de Roma, donde se les escogió como cónsules. Ellos, como miembros del partido de los optimates, buscaron un acuerdo con el Partido Popular. No obstante, este partido organizó una conspiración llamada la Conjuración de Catilina, llamada así por su líder Lucio Sergio Catilina. Inicialmente actuaron pacíficamente, pero luego ellos idearon un plan violento donde asesinarían a los cónsules y a los senadores para así poder llevar a cabo sus reformas.
Entonces el cónsul Marco Tulio Cicerón se enteró de esta conspiración y terminó revelando todo el plan. Entonces el Senado actuó rápidamente ejecutando a todos los que eran los conspiradores y luego envió un ejército contra Lucio Sergio Catilina, quien murió en combate. Después de esto el Senado mejoró su imagen y finalmente el Partido Popular cayó en desgracia. También el Senado despreció a los cónsules Craso y Pompeyo, manteniéndolos alejados. Pero todo esto no cambió la situación política, porque el Senado como tal seguía siendo una institución corrupta e incompetente, mientras que el poder militar y en la práctica que era el poder real lo tenía Craso, Pompeyo y un personaje ambicioso llamado Julio César. Los tres eran conscientes de su poder militar y de la incompetencia del Senado, de manera que ellos se reunieron y terminaron pactándose la división de la república entre los tres a espaldas del Senado romano. A esta división de poderes se le conoce como el primer triunvirato de Roma. Julio César, antes de formar parte del primer triunvirato, había tenido un desempeño político menor, pero vinculado a grandes figuras políticas de su tiempo. Por ejemplo, su tío era Cayo Mario, y él mismo provenía de una familia de patricios o nobles conocida como gens Julia. Julio César desde su juventud se centró en el servicio militar, a la par que su herencia familiar vinculada a la nobleza le servía para buscar cargos políticos. Julio César sirvió como militar en Asia y tuvo cargos religiosos hasta que sirvió como pretor en Hispania, donde lanzó una campaña militar contra el pueblo de los lusitanos. Tras su servicio en Hispania, fue nombrado procónsul de la Galia Narbonense y de Iliria en la costa de Dalmacia. Julio César buscó convencer al Senado de invadir la Galia, recordándoles el saqueo de los celtas semnones del jefe Breno y lo que habían sido las guerras imbrias. Todos estos invasores provenían de la Galia o habían pasado por aquel territorio. Entonces, cuando los celtas helvecios y tigurinos atacaron la Galia narbonense, Julio César obtuvo la excusa para invadir la Galia. Las guerras de las Galias fueron emprendidas por Julio César entre los años 58 y 51 a.C. y Julio César llegó a lugares tan lejanos que Roma nunca había conocido, por ejemplo Gran Bretaña, Bélgica y Germania. Julio César emprendió estas guerras para poder potenciar su carrera política y obtener riquezas para cancelar lo que eran sus grandes deudas. Sin embargo, su campaña en sí era necesaria para garantizar la seguridad de Roma, porque desde este territorio los celtas y los germanos habían amenazado seriamente a Roma, y estos eran pueblos bastante desconocidos y bárbaros en comparación con sus enemigos mediterráneos clásicos. Aparte de todo esto, si Roma tomaba la Galia, le daría beneficios económicos muy amplios, porque extendería su zona de influencia del Mediterráneo hacia el Atlántico, ampliando su intercambio económico. Julio César contaba con 4 legiones veteranas que él personalmente conocía. Políticamente, la situación de la Galia era complicada, porque los celtas no eran un pueblo unificado, de manera que unas tribus eran aliadas de Roma y otras no lo eran. Aparte de esto, los pueblos germánicos provenientes de Escandinavia también eran similares en este sentido, porque ellos atacaban a los celtas o formaban alianzas con ellos,
y hacían lo mismo con los romanos. Entonces la estrategia de Julio César incluyó acuerdos diplomáticos con las tribus celtas y germanas, y si la diplomacia no funcionaba, pues él directamente atacaba con su ejército. Las guerras como tal iniciaron cuando los celtas helvecios y tigurinos atacaron la Galia narbonense, y también pues atacaron a los celtas que eran aliados de Roma. De esta manera Julio César los venció en las batallas de Arar y Bibracte. Después de esto, los suevos germánicos provenientes de la actual Alemania invadieron la Galia, atacando a los celtas que eran aliados de Roma. Entonces Julio César se movió y los venció en la batalla de los Vosgos, y así los germanos detuvieron sus invasiones hacia la Galia. En el año 57 a.C., los celtas y los germanos que habitaban en Bélgica se unieron y atacaron a las tribus celtas que eran aliadas de Roma y que allí habitaban, las cuales pues acabaron buscando el apoyo de Roma. Entonces Julio César viajó hasta allí y venció a estas tribus y organizó expediciones de castigo por toda la zona. Durante el año 56 a.C., Julio César se movió por la costa atlántica de la Galia y venció a los celtas vénetos en la batalla del Golfo de Morbihan. Posteriormente, entre los años 56 y 55 a.C., los pueblos germanos de los usípetes y los téncteros cruzaron el río Rin desde Germania. Julio César se movió hacia el río Rin y ordenó la construcción de un puente sobre este río y procedió a invadir Germania, provocando que estos pueblos huyeran hacia el interior. Después de esta campaña, Julio César cruzó el Canal de la Mancha e invadió las islas británicas, venciendo a los celtas britanos en dos batallas principales y los obligó a pagar tributos a Roma. La campaña de Julio César en Britania fue solamente una expedición sin efecto duradero, pero la misma le valió la fama y también la admiración de los romanos. Julio César en este punto había ya conquistado la Galia porque los celtas estaban bajo su control. Y pues las tribus que habían sido rebeldes pues habían sido vencidas. A pesar de todo esto, los celtas se rebelaron contra los romanos entre los años 54 y 51 a.C., bajo el mando de Vercingetorix. Los celtas atacaron las fortificaciones romanas e incendiaron lo que fueron campos y puentes. Entonces Julio César inició la recuperación de la Galia, contando con el apoyo de auxiliares celtas y germanos que eran aliados de Roma. Julio César obtuvo la victoria en la batalla de Abárico, pero fue derrotado en la batalla de Gergovia. Debido a la larga lucha contra los celtas, los romanos estaban ya comenzando a bajar la moral. Pero Julio César los calmó y emprendió otra campaña que esta vez sí fue muy exitosa. Vercingetorix huyó a la ciudad de Alesia y envió emisarios a otras tribus celtas buscando su apoyo. Cuando Julio César llegó a la ciudad, la vio muy fortificada, así que decidió cercar la misma con 7 campos fortificados que tenían torres y fosos. Los celtas, desde afuera, y Vercingetorix desde el interior, intentaron romper el asedio en una violenta batalla que acabó en la derrota definitiva de los celtas. Vercingetorix se rindió y fue ejecutado, mientras que sus hijos fueron educados como romanos. Finalmente, entre los años 51 y 50 a.C., los romanos continuaron con la pacificación de la Galia, que acabó con 800 ciudades o poblados celtas que fueron conquistados por Roma.
con 40 millones de plata, calculados en sestercios romanos como triunfo o botín. Hubo 1 millón de prisioneros entre civiles y guerreros que acabaron siendo esclavizados, y hubo 3 millones de celtas muertos entre civiles y guerreros. Entonces, debido a todo esto, los historiadores consideran que esta campaña pues fue un exterminio llevado a cabo por los romanos, pues en toda regla. En el marco de la guerra de las Galias se estableció el primer triunvirato de Roma. Mientras Julio César finalizaba la conquista de la Galia, Marco Licinio Craso lanzó la invasión romana del Imperio Parto sin el permiso del Senado, que acabó en la batalla de Carras, que fue una de las peores derrotas de la historia militar romana. De hecho, esta acción proviene de la famosa frase "craso error", cuando alguien quiere señalar una grave equivocación. Las relaciones más adelante entre Pompeyo y Julio César se fueron deteriorando tras la muerte de Craso, y ambos pues se enfrentaron en lo que fue la Segunda Guerra Civil de la República, la cual sucedió entre los años 49 y 45 a.C. Este conflicto enfrentó a los partidarios de Julio César contra la facción tradicionalista y conservadora de Gneo Pompeyo Magno. Los partidarios de uno u otro bando fueron conocidos como cesarianos y pompeyanos respectivamente. El Senado le exigió a Julio César que entregara el mando de sus legiones al Senado a cambio de conservar su título como cónsul. Julio César rechazó esto e invade Italia, obligando a Pompeyo y al Senado a huir a Grecia. Los cesarianos vencieron a los pompeyanos en la batalla de Lerda, de Masilia y de Farsalia. Entonces Pompeyo huyó a Egipto, donde finalmente murió asesinado, y luego pues Julio César terminó de vencer a la oposición en las batallas de Tapso y de Munda. Es ahí cuando se hace dictador de la República. Así finalizó la Segunda Guerra Civil de Roma. Pero el Senado, temiendo que Julio César reviviera lo que anteriormente había sido la monarquía, pues lo asesinó en una conspiración. Entre los asesinos estaba Marco Bruto y Cayo Casio, los cuales huyeron junto con sus seguidores. Tras la muerte de Julio César, Marco Antonio se convirtió en el hombre fuerte de la República, porque apoyaba a César y además condenó su asesinato. Octavio, que era hijo adoptivo de Julio César, luchó contra Marco Antonio con el apoyo del Senado. Así comenzó la Tercera Guerra Civil de la República. El Senado buscaba reponer su imagen e influencia usando a ambos militares para que se acabaran entre ellos, como hasta el momento pues les había funcionado. El enfrentamiento entre ambos sucedió en la llamada Guerra de Módena, que sucedió entre los años 44 y 43 a.C. Octavio iba ganando la guerra hasta que Marco Emilio Lépido se unió a las fuerzas de Marco Antonio. Entonces Octavio no podía luchar contra esta alianza y buscó por medios diplomáticos establecer con ellos el reparto de la República. Esto se formalizó con el Segundo Triunvirato de Roma. Esta alianza acabó con una purga contra lo que habían sido todos los aristócratas y conspiradores de la muerte de Julio César. Marco Antonio y Octavio acabaron con los asesinos de Julio César, Marco Bruto y Cayo Casio, en la batalla de Filipólis. En este punto parecía que la estabilidad había regresado a Roma, pero los triunviros
ambicionaron el poder absoluto, especialmente Marco Antonio y Octavio, porque Lepio pues tuvo un papel muy secundario debido a su falta de acción. Luego estalló la guerra de Perusia entre Lucio Antonio y Fulvia, que vendrían a ser hermano y esposa de Marco Antonio respectivamente, y pues ellos contaron con el apoyo familiar de Marco Antonio. Entonces la familia luchó contra Octavio. Esta guerra acabó con la victoria de Octavio en el año 40 a.C. y ambos triunviros se reconciliaron. Al poco tiempo, Marco Antonio se hizo amante de Cleopatra de Egipto por amor y también por interés político. Marco Antonio se dedicó a luchar contra los partos y los armenios en el este del imperio, mientras que Octavio luchó en Sicilia contra Sexto Pompeyo, que había sido un aristócrata que inició una lucha contra el triunvirato. Entonces, tras acabar con Sexto Pompeyo, Octavio luchó contra el reino de los guetas y los dacios en los Balcanes sobre la actual Rumania. Después de todo esto, Octavio se centró en hacer política en Italia, haciendo una propaganda muy negativa contra Marco Antonio y criticando su relación con Cleopatra. Entre las acusaciones se señalaba que Marco Antonio planeaba repartirse la república con Cleopatra. Esto último ha sido debatido entre los académicos sobre hasta qué punto esto sería algo posible teniendo en cuenta la relación amorosa entre ambos, o hasta qué punto Octavio realmente pues tenía miedo del creciente poder de Marco Antonio y pues su riqueza proveniente de su alianza con Cleopatra de Egipto. En todo caso, Roma apoyó a Octavio y este comandó su ejército y venció a Marco Antonio en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Marco Antonio y Cleopatra pues acabaron huyendo a Alejandría y se suicidaron. Octavio finalmente acabó con la república y así estableció el Imperio Romano.